estuvimos votando 4 de nosotros por el sobreseimiento total, pero entendemos que la decisión mayoritaria es entrar a fondo. Ahora, ya al entrar a fondo, que esa fue la decisión mayoritaria, pues sí tenemos que revisar la validez del procedimiento. En el proyecto que primeramente presentó el señor ministro Franco, en la página 27, dice que efectivamente página 97, que tales actuaciones afectan sin lugar a duda las premisas básicas en que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, ya que al no haberse distribuido el mencionado dictámenes a los legisladores ni publicado, etcétera, sí se dan estas violaciones. Sin embargo, se nos presentó un alcance donde en la página 93 dice que resulta infundado este argumento de invalidez porque resolvió el Tribunal Pleno en sentido semejante al de la nueva propuesta la acción de inconstitucionalidad 2/2015 y sus acumuladas 43 y 44 en sesión del 3 de septiembre del 2015. Yo con mucho respeto creo que no fue lo que sostuvimos en esas acciones de inconstitucionalidad. Creo que se está tomando esta acción de inconstitucionalidad 42 y sus acumuladas como si esta Suprema Corte estuviera regresando al criterio de convalidación que durante muchos años prevaleció, en el sentido de que bastaba que se manifestara la mayoría en la Asamblea para que quedaran compurgados ciertos vicios. Yo creo que el caso de Baja California es bien distinto en los hechos al caso que tenemos ahora y que narraba con mucha presión la señora ministra Luna Ramos. ¿Por qué? Porque en el caso de Baja California solicitaron los diputados dispensa de trámite, ellos mismos aprobaron por unanimidad la dispensa de trámite, ellos mismos aceptaron las condiciones en las cuales llevar a cabo su procedimiento, por decirlo de esta forma, y se sometieron a las condiciones fácticas de que se dieron condiciones peculiares en el proceso de Baja California, pues nadie lo dudaba, pero insisto, creo que lo que hace distintivo al caso de Baja California es un sometimiento por los propios diputados a reglas excepcionales, por lo demás previstas por la legislación. Sin embargo, en este caso, yo creo que las condiciones son muy diferentes y son graves. En la página 57 y 58 del proyecto se reitera el estándar que debe cumplirse para llevar a cabo el análisis de validez o invalidez, pues, del procedimiento legislativo y respeto al derecho de la participación de las minorías. 1. 2. Aplicación correcta de las reglas de votación. Y 3. Votación y votación parlamentaria públicas. Yo creo que en el caso concreto, los pasos primero y segundo de este estándar se violaron. Creo que no hubo un respeto al derecho de participación de las minorías, como lo dice la ministra. En la sesión plenaria del 27 de febrero del 2014 hubo una oposición de 9 votos en contra de 24 y después hubo varias solicitudes de mociones suspensivas que no fueron obsequiadas por la mayoría, de forma tal que, lo digo desde luego en términos jurídicos, fueron vencidas, fueron sometidas en términos normativos estas minorías que estuvieron señalando durante distintos momentos que no les parecía la manera en las que estuvieron participando. Por otro lado, también me parece que no se les garantizó lo que establece el estándar, condiciones de deliberación, condiciones de manifestación. Y por otro lado, el paso tercero del estándar, la discusión y la deliberación no fueron públicas. Se adujeron allí circunstancias sociales, se pidió que se resguardara el Congreso, es decir, creo que no juzgo las condiciones del Estado, simplemente, insisto, lo veo desde la condición jurídica, creo que sí se dieron estas irregularidades, por lo cual yo también estoy en contra, primero, de que se considere que la acción 40 acumuladas legitima una serie de violaciones de carácter procedimental. Creo que es una situación distinta. Creo que, como se dijo en esa ocasión que se votó este asunto ahora también en el mes de septiembre, estos problemas de los trámites procedimentales dentro de los congresos los tenemos que analizar cada uno por separado a partir de reglas concretas y puntuales que tiene prevista cada una de las legislaciones, sea la Constitución, la ley orgánica o los reglamentos de cada uno de los estados, y creo que en el caso concreto sí se dieron estas violaciones. Por tanto, insisto, ya con independencia del voto de sobreseimiento que se emitió hace un rato, yo estoy también por la invalidez del procedimiento legislativo, lo cual acarrea la invalidez del decreto
producto del propio procedimiento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, presidente. Simplemente para expresar el sentido de mi voto, muy en el sentido de la ministra Luna Ramos y el ministro Cosío, me parece que el procedimiento que se siguió en este caso concreto no cumple con los parámetros para una democracia deliberativa al momento de realizar el acto legislativo. No voy a repetir las razones que ya dieron tanto la ministra como el ministro, las cuales yo comparto de manera completa. Gracias. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. De la misma manera en que ha sido aquí expresado, yo estoy entonces por la invalidez de esta ley, obligado por la mayoría, dado que estaba en el entendido de sobreseer por lo que hace a este específico aspecto. Y sostengo esta decisión, aun cuando los efectos de esta decisión, en términos de lo que establece el artículo 105 de la Constitución, dejarán de aplicar la ley de educación específicamente en este municipio. Y lo digo rememorando aquel otro caso ya estudiado en circunstancia igual, en donde un municipio, específicamente el de Cherán, cuestionó aquella reforma obligada por la Constitución que llevó los beneficios de la nueva disposición en materia de indigenismo, precisamente por virtud de una decisión, de una controversia constitucional, ya no tendría efecto en ese preciso municipio. Y es que aquí solo quisiera recordar el único argumento de fondo con lo que el municipio actor cuestionó la ley a propósito de las reformas de las etapas procesales o de las etapas del proceso legislativo no cumplidas, simplemente era que no recibía presupuesto. Lo cierto es que ahora con esta decisión, en términos de lo establecido por la Constitución, en caso de llegar a la mayoría necesaria, la calificada, pues es un municipio que combate una disposición del Estado, lo único que provocaría es que la ley de educación no sería válida ni vigente en ese municipio. Aún con esa circunstancia, creo que no hay razón para validar un proceso que tuvo tantos vicios en la composición de su integración y en el resultado final que fue la ley de educación. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor ministro Medina Mora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Desde luego yo expresé mi punto con el de otros ministros en el sentido de que había que sobreseer, pero estando obligado a votar sobre el fondo, me parece que no aplica el parámetro de la acción 42 claramente y que las violaciones tienen sin duda un potencial invalidatorio importante y que en ese sentido habría que invalidar el proceso legislativo, como señala el ministro Pérez Dayán, con efectos solo en ese municipio. Gracias, señor ministro Medina Mora. Señor ministro Silva. Muy breve, maestro, estoy de acuerdo. En principio, con la observación que se expresa aquí de la señora ministra ponente en relación con este tema. Efectivamente, en el caso existe una violación sustancial al procedimiento legislativo, tal y como se ha venido expresando, y así votaré en coincidencia con esto que se ha expresado. Gracias, señor ministro Silva. Señores ministros Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también comparto las consideraciones que se han expuesto para concluir con la invalidez de la norma impugnada con base en las violaciones que se detectan al proceso legislativo. Me parece que también que no es aplicable el precedente. En este caso no hay una aprobación unánime de todo este procedimiento tan ágil y tan rápido que se hizo en un solo día. Y me parece también que la aprobación de toda una ley en un solo día no es acorde con el principio de representatividad y de debate democrático en un órgano legislativo. Yo por esa razón coincido con la invalidez de la norma, claro, con los efectos exclusivamente para el municipio actor. Gracias. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Desde el precedente que se cita en el proyecto, yo voté en contra, voté por la invalidez y me parece que de alguna manera las razones, obviamente ajustándolas al caso concreto que expresé en aquel momento, siguen siendo válidas y consecuentemente también me sumo con quienes se han pronunciado por la invalidez. Gracias. Gracias, señor ministro Saldívar. Yo también estoy de acuerdo con la invalidez. También considero que no es aplicable el precedente
de la acción de inconstitucionalidad 42-2015, que tuvo circunstancias muy diversas a esta, y yo también estoy por la invalidez con las razones que ya se han expresado. Si no hay algún otro comentario, tomaremos la votación. Señor secretario, por favor. Sí, señor. Señor Ministro Gutiérrez Ortiz. En contra del proyecto por la invalidez. Señor Ministro Cosío Díaz. También por la invalidez. Está presentado con, está presentado. Vetos en contra para la invalidez. Muy bien. Señor Ministro Luna Ramos. También desde mi participación me manifesté en contra de la declaración de validez, por tanto por la inconstitucionalidad. Señor Ministro Saldívar Leda de la En Red. contra y por la invalidez. Señor Ministro Pardo Rebolledo. En el mismo sentido. Señor Ministro Silva Mesa. Igual, en contra y por la invalidez. Señor Ministro Medina Mora. En contra y por la invalidez. Señor Ministro Pérez Dayán. Por la invalidez de las normas. Señor Ministro Presidente Aguilar Morales. Por la invalidez de las normas. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 9 votos por la invalidez de la ley impugnada por los vicios en el proceso legislativo. Lo cual es suficiente para invalidar y excluir del mundo jurídico estas normas. Señora Ministra Luna. Señor presidente, debo mencionar que el primer proyecto presentado por parte de la ponencia del señor ministro Fernando Franco venía en este sentido. Como bien lo mencionó el señor ministro Cosío y creo que el ministro también Saldívar, la adenda que se mandó en el sentido que ahora se presentó el proyecto, entiendo que fue por el cambio que se entendió era similar a la 48. 48, 42. ¿verdad? Entonces, pero bueno, está el primer proyecto en el sentido de declarar la invalidez, lo que en todo caso en el engrose, si ustedes estuvieran de acuerdo, simplemente se harían las adecuaciones de acuerdo a lo que ya se ha platicado aquí y desde luego los resolutivos cambiarían, se tendría que determinar que el efecto es particular exclusivamente para lo que hace al municipio promovente y el primer punto resolutivo quedaría en lugar de es parcialmente procedente pero y fundada, en lugar de pero infundada, es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional. El segundo sería, se sobresee, esto sí prevalecería porque así fue la votación, respecto del artículo 227 de la Ley Orgánica y de Procedimiento del Consejo del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de la omisión que se imputa al Congreso de la Unión en términos del considerando sexto, bueno, se remitiría al considerando pertinente. Y luego, tercero, aquí es, declara la invalidez de la ley en términos del considerando correspondiente, publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico del Estado de Michoacán. Notifíquese. Muy bien. Está entonces a su consideración. Quería el uso de la palabra, señor ministro. Quería, precisamente lo había dicho el señor ministro Medina Mora, precisar el problema de los efectos particulares respecto al municipio, pero ya lo agregó la señora ministra. Gracias, presidente. Gracias. A su consideración la propuesta final de la señora ministra Luna. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Muy bien. ¿Cuáles serían los resolutivos concretos, señor secretario? Sí, señor ministro presidente. Primero, es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee respecto del artículo 227 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y en relación con la omisión que se atribuye al Congreso del referido Estado en cuanto a la modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2014 con el objeto de contemplar los recursos necesarios para cumplir con las atribuciones previstas en la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo. Tercero, se declara la invalidez del procedimiento legislativo que dio lugar a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 28 de febrero de 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en términos del considerando séptimo de esta ejecutoria, declaración de invalidez que surtirá sus efectos exclusivamente respecto del municipio de Churincio del Estado de Michoacán, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del referido Estado. Y cuarto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Señora ministra. Señor presidente, hay una aclaración en el segundo resolutivo. Se dice, lo leyó muy bien el señor secretario, sin embargo hay una confusión. Se dice, así como de la omisión que se imputa al Congreso de la Unión, no. Al Congreso de la Unión es la omisión del siguiente asunto, este es al Congreso local. Entonces, le haríamos ese cambio. Muy bien. Con esa aclaración están a su consideración los puntos resolutivos. Si no hay observaciones, en votación económica quedan aprobados. En consecuencia, con estas determinaciones y las votaciones tomadas, queda resuelta definitivamente la controversia constitucional 41-2014. Señor, nada más anunciar voto particular por lo que hace al sobreseimiento. Por supuesto. Sí. También, por favor. El señor ministro Medina Mora también, tome nota la secretaría. Muy bien. Tenemos listado otro asunto también del ministro Franco, pero en atención a la hora en que ya nos encontramos no alcanzaría más que una introducción muy breve, de tal modo que les voy a proponer que continuemos con la discusión de los asuntos de la lista para el próximo jueves. Así es, señor. En la que también les recuerdo culminaremos con los efectos por extensión del asunto anterior, el 39-2014, y los convoco a la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves a la hora acostumbrada en este recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve la controversia constitucional número 41/2014, promovida por el municipio de Churincio, en el estado de Michoacán de Ocampo, en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de aquella entidad federativa, y específicamente en el tema relacionado con la Ley de Educación en el estado. Un planteamiento importante en términos fundamentalmente del procedimiento legislativo para llegar a esto que es la Ley de Educación en la entidad federativa en el marco de la reforma constitucional en materia educativa de febrero del año 2003 en el Estado mexicano, el surgimiento de las leyes generales en la y precisamente la adecuación del marco normativo de la entidad federativa a